Maestros, alumnos, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo que tenemos para reflexionar en la palabra de Dios. Estemos atentos al capítulo 3 de Génesis, que es el libro que estamos revisando cada semana. El capítulo 3 de Génesis nos habla de la caída del hombre y de la aparición del pecado y de sus consecuencias en el paraíso, en el Edén. Vamos a hacer la lectura solamente del capítulo 3, verso 6 hasta el verso 10 y luego saltaremos a un versículo en el versículo 19. La lectura de esta mañana dice así, capítulo 3, versículo 6 de Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y más adelante, después de haber contado qué era lo que habían hecho delante de Dios, cómo habían tomado del fruto, el Señor da la siguiente sentencia en el versículo 19. Entonces dijo el Señor, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Como vimos la semana pasada en la figura de los dos árboles que estaban en medio del huerto del Edén, estamos en el momento en el que el hombre y la mujer acaban de decidir su destino eligiendo mal, eligiendo el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Justamente el árbol que Dios había prohibido que comieran de él. Este es el momento donde aparece el pecado y revisaremos tres de sus consecuencias y de cómo esto alteró el universo perfecto que Dios había hecho para el hombre en el huerto del Edén. El verso 6 nos habla de que el fruto que se podía apreciar de este árbol era codiciable, era agradable, parecía muy bueno, parecía que les ayudaría a alcanzar la sabiduría que necesitaban según ellos. El verso 6 dice que Eva miró el fruto y fue seducida por el encanto del fruto. Primero Eva, aunque luego también lo fue Adán. Lo que se inició en ese momento con una atracción muy encantadora, realmente terminó siendo una gran tragedia y de costo muy alto, no solamente para Adán y Eva, sino para toda la humanidad. Eh, Santiago escribe en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o su propio deseo es atraído y seducido. Entonces el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así como se presenta, en realidad no es el pecado, se presenta con un disfraz muy atractivo, pero el final, según Santiago, llega hasta la consumación que produce la muerte. El pecado sigue siendo así el día de hoy, encantador al principio, ocultando su destrucción, su fatalidad y la muerte, disfrazado con una apariencia totalmente distinta. Así, con una apariencia engañosa, encantadora aparentemente, se introduce el pecado y con el pecado se introduce también la muerte, con una apariencia de fruto agradable y bueno. Así sigue siendo hoy el pecado.
No esperes que el pecado se muestre desagradable, horrendo, espantoso. Cada vez que el pecado quiera seducirte, se disfrazará de lo más atractivo posible. Por eso es de mucho cuidado seguir las cosas o seguir algunas acciones o prácticas solo por sus apariencias, sino mirando también especialmente las consecuencias que podrían traer. Eva miró las apariencias y tomó, extendiendo su mano, el fruto que Dios había prohibido tomar. No te dejes seducir ni atraer por las apariencias de las cosas que te parecen sencillas o sin consecuencias. Si rompes una regla, realmente habrá consecuencias. Luego, una pregunta importante es hacernos, ¿cómo es que nosotros, que no somos ni Adán ni Eva, terminamos pagando las consecuencias de un pecado que nosotros no cometimos? Porque se dice mucho que la humanidad heredó las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Bueno, mencionamos que Adán y Eva no son solamente dos personas, sino son los representantes de la humanidad en aquel entonces. Pero veamos lo que dice el apóstol San Pablo en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ninguno de nosotros paga la culpa de Adán y Eva. Cada uno de nosotros paga sus propias culpas. Y es que está en nuestra naturaleza la inclinación de hacer el mal. No hay uno de nosotros dentro de la humanidad que pueda decir que jamás ha pecado, porque el texto que acabo de leer finaliza diciendo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si no somos culpables del pecado de Adán y Eva, somos culpables y responsables de nuestros propios pecados. Así que no pagamos la culpa por Adán y Eva, sino también por nuestros propios pecados. El verso 8 y el verso 10 mencionan que tras confesar su situación o tras encontrarse con Dios después de haber pecado al tomar el fruto, Adán y Eva se escondieron de Dios mientras Dios mismo lo llamaba. Y es que el pecado rompe la relación del hombre con Dios. Después de su pecado, Adán y Eva no pudieron relacionarse más con Dios de la manera estrecha con la que se relacionaba. Y allí podemos hacer un paréntesis. A un Dios que lo sabe todo, sabiendo que Adán y Eva habían pecado, los llamó, los buscó, gritó, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te has escondido? Y es que la iniciativa de Dios siempre es buscar otra vez restaurar la relación que el pecado puede romper. Dios está buscándonos siempre. Ellos sabían que eran culpables, sabían que Dios era justo y recto y temían el juicio de Dios. Finalmente, esta ruptura de la relación fue tal que Dios los echó del paraíso, del jardín del Edén. Con razón, otra vez el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta relación rota es no es una ruptura simple de contacto. Este texto habla de destitución de la gloria de Dios. Es decir, esta muerte que ocasiona el pecado no es solamente la muerte física, sino la muerte de condenación, la muerte de separación de Dios eternamente y para siempre. El hombre que no se pone a cuenta con Dios por sus pecados está destituido de la gloria de Dios, está destituido del reino eterno de Dios. De ese tamaño es la ruptura que causa el pecado. Así como Adán y Eva rompieron relación con Dios porque Dios no tolera el pecado, el hombre pecador, tú y yo, estamos en esta condición, destituidos de la gloria de Dios. No podríamos alcanzar de ninguna manera acceso a la gloria de Dios. Pero sigamos viendo más adelante.
Cuando llegamos al versículo 15 del capítulo 3, podemos encontrar la siguiente lectura. Haré que tú y la mujer sean enemigas, hablándole Dios a la serpiente. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. La historia de la caída del hombre en el mismo capítulo 3 termina con una promesa, con una profecía que anticipa la llegada de Jesús para que imponga su victoria sobre el poder del pecado, del diablo y de la muerte. Quizá en las palabras del apóstol Pablo se entienden mejor. El versículo 24 del capítulo 3 de Romanos dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y es que aunque todos hemos pecado y nos hemos separado de Dios y estamos destituidos de la gloria de Dios, solo el sacrificio de Jesucristo en la cruz puede salvarnos, reconciliarnos y crear un puente de acceso de vuelta a Dios. Estas son las consecuencias del pecado desde los días del Génesis en el paraíso. Primero, el hombre rompe su relación con Dios. Segundo, cosecha o hereda las consecuencias de la muerte eterna. Pero Jesús en el verso 15, o Dios en el verso 15, nos deja la esperanza de que un día vendrá alguien que se impondrá sobre el poder de Satanás, el diablo. Y ese es Jesucristo. Si tú y yo nos acercamos a Jesús, entregamos nuestro corazón, podremos vencer la seducción tentadora del pecado. Podemos volver de vuelta hacia Dios a través de Jesús y podremos esperar con confianza que la muerte no será eterna, sino que nos esperará el reino de los cielos. Vamos a hacer una oración y permitir que en nuestro corazón haya una reflexión sobre estas consecuencias del pecado, que no son tan pequeñas como podemos mencionarla de repente al mirar alguna acción. Pensamos que si mentimos, las consecuencias de esa mentira serán todo. O si hacemos algo incorrecto, romper las reglas tendrá su sanción. Pero las consecuencias del pecado, como vemos, son tan grandes, son tan fuertes, que significan, por ejemplo, la separación nuestra del Dios mismo. Vamos a orar un momento. Señor, queremos darte gracias porque nos adviertes con tu palabra estas cosas que no son menores en el pecado, Señor. Reconocemos cuán trágicas fueron las consecuencias para Adán y Eva después que pecaron. Reconocemos también nosotros que hemos fallado y hemos pecado. Tú sabes, Señor, la conducta que tenemos y que muchas veces, Señor, nos rebelamos ante tu palabra. Hoy te pedimos perdón porque no queremos mantenernos separados de ti. Bien recordamos que tu palabra dice que si seguimos así estamos destituidos de tu gloria. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Entregamos nuestro corazón a ti y te pedimos que nos ayudes a volver a ti a través de Jesucristo, a través de tu Hijo, que es el puente de retorno. Gracias por advertirnos de estas cosas. Cuídanos de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos.